Creo que mi trayectoria en STEM parte cuando estaba en los años finales de la secundaria. La verdad es que no estaba muy segura de qué es lo que quería estudiar en la universidad y después de pensar mucho me decidí por un programa de ciencias de la ingeniería que me permitiera explorar diferentes áreas de ingeniería antes de enfocarme en una especialidad. Finalmente me decidí por ingeniería eléctrica con una especialización en telecomunicaciones porque tenía muchos desafíos intelectuales y era muy entretenido. Pero cuando terminé mi carrera me di cuenta de que necesitaba un desafío que también me permitiera ayudar a las personas. Y la verdad es que desde las telecomunicaciones no veía cómo hacer esto en el ámbito profesional. Y encontré este grupo de investigadores que trabajaban en ingeniería biomédica, en particular en el área de imágenes de resonancia magnética. Y lo que más me llamó la atención es que ellos usaban su conocimiento y sus habilidades de ingeniería para ayudar a las personas. Y esta área se transformó en mi pasión y es en lo que trabajo hoy en día. Decidí entrar a una universidad técnica, pero no estaba muy segura qué carrera estudiar. Sabía que me gustaban las matemáticas, la química, la física, y ingeniería sonaba como una decisión evidente. Y química al final opté porque me parecía muy interesante entender los procesos y fenómenos químicos. Porque las carreras en Chile son bastante largas, las carreras de ingeniería. Decidí hacer una maestría en los últimos 2 años. Y en ese momento fue la primera vez que tuve la oportunidad de hacer un poco de investigación y entrar en este mundo. Fue, por ejemplo, cuando escribí mi primer artículo de investigación, preparar presentaciones para conferencias, incluso presentar trabajos de investigación. Cuando terminé mi maestría y trabajé en una industria minera, en la industria minera en Chile, en la planta de procesamiento de minerales, ya a los pocos meses me di cuenta que quizás no era lo que me apasionaba y lo que quería hacer, y ahí fue cuando opté a postular a una beca para salir a estudiar un doctorado en el extranjero. Y así fue como en el 2015 vine a Imperial a hacer mi doctorado en baterías de flujo redox. Entonces también decidí cambiar el tema de procesamiento de minerales a algo más relacionado a energía. Un poco por lo mismo, porque quería encontrar un tema que me apasionara más, que quizás estuviera más asociado a ingeniería química. Y bueno, y en Chile, en el momento en que yo estaba postulando, el tema de energías limpias estaba tomando mucho impulso. Luego de mi doctorado acá en Imperial me quedé como investigador, como postdoc, y hoy trabajo también en reactores electroquímicos, en celdas combustibles y electrolizadores. Y mi trabajo está relacionado con entender los procesos que ocurren dentro de estos equipos, tratar de generar modelos computacionales, modelos matemáticos para simularlos y proponer soluciones y tratar de mejorar estos equipos para avanzar en las energías limpias y en la transición energética. Inicialmente, después de que me gradué, yo fui a trabajar a la industria y a una compañía grande de ingeniería, y empecé a trabajar en problemas que eran muy interesantes, pero para los cuales nunca tenía suficiente tiempo para estudiarlos a fondo. Y una de las razones por las cuales hice un PhD fue para poderme enfocar en un tema a profundidad. Y para mí ese tema fue desde el comienzo la Tierra, y entender cómo los procesos en la Tierra se influencian unos a los otros, y entender también cómo las matemáticas y la computación pueden ayudarnos a entender esos procesos que ahora son tan relevantes para nuestra sociedad. Y la verdad es que cuando vine a la universidad me di cuenta que la carrera académica tenía muchísimo que ofrecer, y que era una carrera espectacular, que era un ambiente donde yo podía desarrollarme como persona, como profesional. Es un ambiente donde cada momento, cada minuto que inviertes en tu carrera se devuelve en un positivo, y yo creo que eso para mí fue una revelación y una de las razones por las cuales me decidí quedar aquí en la academia. Yo empecé a estudiar en la universidad a los 17 años, entonces bastante joven ingresé en la carrera de Ingeniería Civil. Yo ya sabía que me gustaba porque ya había averiguado sobre el tema, pero no estaba segura como qué especialidad, y en el último año de carrera entré en un grupo como de divulgación de información sobre geotecnia, que es el área en el que estoy ahora.
y me gustó mucho todo lo que encontraba, la información, como las innovaciones que existían respecto a ese tema. Y luego en la segunda parte de ese último año entré a una empresa que se dedica a geotecnia y ahí sí descubrí que me encantaba, sobre todo porque formé parte de varios proyectos en el que estaban involucrados procesos para hacer escuelas, hospitales, entonces yo sentía que aportaba muchísimo a mi país desde mi campo y eso obviamente me hacía sentir muy orgullosa y motiva a seguir mi carrera, ¿no? Yo estudié Ingeniería en Biotecnología en Uruguay, fui la primera generación en hacer la carrera en el país. Después de eso me gradué y vine acá a Imperial College London a hacer una maestría con una beca que se llama Chevening. Y bueno, luego de hacer mi maestría volví a Uruguay, donde trabajé en una empresa francesa en desarrollo de vacunas. Y ahí fue cuando me encantó todo el tema de las vacunas y la inmunidad, fue cuando realmente me metí en eso. Y ahí fue cuando un poco decidí que dije, bueno, quiero desarrollar esto más, quiero aprender mucho más, quiero, o sea, como poder hacer una diferencia y marcar una diferencia. Entonces ahí fue cuando decidí hacer mi doctorado y mi doctorado en realidad es también lo que estoy haciendo un poco es en vacunas, obviamente. Estoy usando lo que se llama biología sintética para modificar genéticamente bacterias y levaduras para que me produzcan vacunas y la particularidad que tienen estas vacunas es que se producen de una manera más barata, más fácil, para mejorar el acceso a vacunas en los países en desarrollo. Yo trabajo con virus, soy viróloga, he estado estudiando virus toda mi vida. Desde que estaba haciendo el pregrado en la universidad, empecé a tener un interés específico en la biología molecular, bioquímica, microbiología, genética. Y entonces por ahí empecé como a especificar un poco más qué sería mi interés para seguir investigando. Cuando empecé a estudiar estas áreas, me interesaron mucho los virus. Es algo tan pequeño y que hace tantas cosas y que obviamente tiene efectos en nuestra sociedad, en nuestra salud, en nuestra economía, como lo vimos hace poco con la pandemia de COVID. Encontré un laboratorio que trabajaba con retrovirus, que es de la misma tipo del virus de la inmunodeficiencia humana, del VIH, y otro virus que es muy similar, pero que en lugar de causar SIDA, es un virus que se llama HTLV y puede causar un tipo de leucemia de células T o puede causar desórdenes neurológicos, entre otras cosas. Entonces, no se ha estudiado o no se ha entendido muy bien por qué este virus puede causar estas enfermedades. Entonces, sí, inicié desde el pregrado a hacer mi investigación de mi tesis sobre virus, sobre estos dos retrovirus. Lo que es interesante es que estos virus tienen muchísimas zonas de importancia en el mundo y muchas de ellas son en Latinoamérica. Entonces, obviamente es no solamente estudiar una área que te interesa como científico, pero que directamente puedes ver el valor de investigarlo y el impacto en tu sociedad y en tu comunidad.